Terránea, Osvaldo Giordano. Desde La Rioja los saludamos Osvaldo, Eduardo Germán y Dalí Quintero. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué puede pasar con el cepo? ¿Qué puede pasar con el día de la salida del cepo? ¿Qué podemos informar a esta hora en el marco de las tensiones que se viven en estos momentos también en el Congreso de la Nación y en las calles de Buenos Aires? Mira, justamente el problema es que no sabemos qué está pensando el gobierno, qué ha acordado el gobierno, qué negoció el gobierno con el fondo, y esa incertidumbre se está reflejando, ¿no?, en una presión compradora de dólares. Ya la semana pasada el Banco Central vendió una cantidad fuerte de dólares y ha seguido en estos días de la semana fruto de esa incertidumbre, y que no tenemos claro cómo está pensando el gobierno salir del cepo y particularmente cómo lo ha planteado frente al fondo. Uno piensa que el acuerdo, por ahí están las miradas más centradas en la cantidad de dinero involucrado. Creo que aún es más importante es cómo se delimita la secuencia para salir del cepo, que es algo sobre el cual hay un amplio consenso que hay que salir, pero hay que tener un extremo cuidado en cómo hacerlo para que no genere cimbronazos en la economía. Y eso, mientras no lo sepamos, bueno, hay medidas precautorias que toma la gente, fundamentalmente comprando dólares. Sí, hoy el Banco Central vendió 186 millones de dólares, o sea, viene con una racha justamente vendedora, y usted entiende frente a este movimiento de incertidumbre. Efectivamente, yo no creo que haya objetivamente cambiado grandes cosas respecto a hace 15 días, donde no ocurría. Sí. Creo que esto de que el gobierno, sobre todo el presidente, cuando en el Congreso señaló de que estaba listo un acuerdo, bueno, empezaron todas las especulaciones respecto a qué dice el acuerdo, sobre todo asumiendo que el Fondo Monetario no le gusta el cepo, igual que a la mayoría de los economistas, y que seguramente solicitó alguna estrategia de salida. Bueno, acertarle en cuál es la estrategia es muy difícil porque no se conoce, y hasta tanto no se publica, yo creo que estos movimientos van a seguir. Ojalá que hoy se cierre este tema. Se acaba de aprobar el DNU del fondo. Bueno, eso creo que es una buena salida para el país, porque creo que mantener este clima de incertidumbre era muy negativo. Bueno, ahora veremos qué es lo que el gobierno dice respecto a qué se acordó, y ahí se evaluará cuál es la consistencia de la salida. Uno supone que se habrá diagramado correctamente y que por lo tanto vamos a ir flexibilizando el cepo de una manera que no genere grandes conflictos en la economía. No es fácil porque siempre, ¿no?, cualquier tipo de movimiento puede tener alguna repercusión en el dólar y esto en los precios, y sabemos que es muy importante, sobre todo para el gobierno que está mirando a octubre, que desde el punto de vista político es un momento muy importante, mantener en clima, digamos, de baja la inflación. Osvaldo, ¿cómo le va? Daniel Quintero saluda. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, los legisladores de Córdoba, bueno, ayer el gobernador Yayora apoyó, ¿no? Dijo que la provincia apoyaba el acuerdo, pero anoche escuché a la legisladora Oliveto, que es de la coalición cívica, que es por ahí más crítica del gobierno nacional, de Carrió, y también hablaba y hacía este aspecto. Por ahí usted le puede explicar en un lenguaje más llano a la gente por qué dijo esta frase. Esta legisladora dijo: ante el contexto mundial económico también es bueno tener este respaldo. ¿Por qué? ¿Por qué esa frase? Mira, porque efectivamente, bueno, el contexto mundial hace falta que lo repasemos mucho, de una enorme incertidumbre, fundamentalmente no por los periódicos ida y vuelta y la agresividad con la cual Trump ha asumido este segundo periodo de presidencia. Eso, más otros factores, ¿no? La guerra en Ucrania, bueno, el mismo socio principal que tiene Argentina, Brasil, devaluando. O sea, hay muchos factores externos que no generan un contexto propicio, ni mucho menos, más bien está lleno de desafíos. Eso, más la enorme debilidad que tiene la Argentina, que tiene un banco central con reservas netas negativas, es decir, que si uno mira, bueno, cuántos dólares tiene, no le alcanza para pagar sus deudas, le genera una gran debilidad a la Argentina, una gran vulnerabilidad a la Argentina. Entonces, un acuerdo con el fondo en este sentido tiene muchos aspectos. Es algo positivo, porque ya el gobierno dijo que estos dólares que van a entrar lo va a usar para que el Tesoro le pague deuda al Banco Central, es decir, que el Banco Central va a recibir dólares y le va a entregar al Tesoro unos títulos públicos que
que le debía, digamos, el Tesoro al banco, con lo cual se fortalece la reserva del Banco Central y le da mayor capacidad de maniobra, tener dólares en un momento como este, donde por un lado en lo interno hay que ir desmantelando el cepo, por otro lado en lo externo tenemos un mundo tan cambiante, tan desafiante, es un paso positivo. Y por eso entiendo, bueno, que muchos sectores políticos, más allá de muchas disidencias con el gobierno, en esta instancia específica han priorizado la tranquilidad. Han elegido ser responsables, Osvaldo. Han elegido ser responsables por encima de la ideología. Exactamente, y más por encima por ahí hasta de las conveniencias. Claro. Y tal vez un rédito de corto plazo. Creo que es muy madura la actitud que, bueno, tiene el peronismo de Córdoba o la coalición cívica y otros sectores que han priorizado eso, que de lo contrario, bueno, lo que vos señalabas recién, ¿no? El Banco Central que siga soportando esta presión vendedora, bueno, sabemos que eso dura poco y ahí sí podríamos tener un sacudón que en definitiva, bueno, al que castigue a la gente, ¿no? Porque si tenemos eso, ya sabemos que el que termina sufriéndolo principalmente son los sectores más vulnerables. Osvaldo, frente al panorama del tema de los impuestos, y hablando desde La Rioja, que acá depende de un todo, de los impuestos que se pagan en otras provincias, ¿qué puede llegar a pasar en un futuro inmediato? ¿O qué dicen los empresarios por el contacto que ustedes tienen? Porque, bueno, se trascienden muchos proyectos, después se desmienten, pero para el caso de La Rioja, si se llegan a unificar los impuestos, ¿eso es perjudicial para esta provincia, ya que gasta de cada 100 pesos el 95 vienen por coparticipación? Mira, el caso de La Rioja, como el de otras provincias, es muy especial, no refleja el promedio del país, ni mucho menos la mayoría del país, sobre todo digo el país en términos económicos. Sí. Es un problema puntual que requiere una medida puntual, acotada, digamos, a las provincias que tienen ese tipo de dificultad. Pero yendo a tu pregunta, creo que también, así como hay consenso en cuanto al cepo, creo que hay consenso que este sistema tributario es muy malo, por varios factores. Por ejemplo, bueno, está la cuestión de la competitividad, de las dificultades, ¿no?, que tiene la producción interna para competir ya sea para exportar o que compite con importaciones, y probablemente el factor que más condiciona o erosiona la competitividad son los malos impuestos que se aplican en Argentina. Entonces, revisar eso es clave, y eso requiere no solo revisar impuestos nacionales, como por ejemplo los derechos de exportación o el impuesto al cheque, que son impuestos muy malos, sino también impuestos provinciales como ingresos brutos o sellos, o incluso impuestos municipales como tasa municipal. Entonces, que hay que revisar y mejorar eso sin duda es necesario, y que hay que hacerlo de una manera que contemple todo, incluso el problema que vos planteás, que para provincias como La Rioja habrá que por lo menos por un tiempo bastante, seguramente más largo, de que ganen autonomía, de que además de financiarse con los impuestos que cobran dentro de su propio territorio, tengan, digamos, un aporte que le dé garantías para que el Estado siga funcionando. Todo es complejo, pero no imposible, y creo que se puede idear un esquema en el que todos ganen, ¿no? en que el país en general esté mejor, porque con este esquema actual, en definitiva creo que todos perdemos. Pierde todo el país, incluso provincias como La Rioja que tienen mayoritariamente transferencias por la coparticipación para su financiamiento. Sí, hoy justamente se conoció cuánto recaudó La Rioja de impuestos provinciales en febrero, 10.000 millones, y según los números del gobierno, porque acá se desconoce cuánto se gasta en salario, porque digamos el acceso a la información se hace muy difícil, solamente tendría para cubrir el 20% del gasto mensual. Es decir, que todos los 80 uno no sabría de dónde lo sacarían, porque no se hace absolutamente nada. Pero le quería dar este aporte frente a que yo siempre los leo a ustedes y los sigo mucho, de los interesantes análisis de todas las disertaciones que brinda también. Le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado para la provincia de La Rioja, Osvaldo. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta luego. Osvaldo Giordano, presidente de la Fundación Mediterránea, uno de los referentes a nivel de la economía en la República Argentina, en diálogo exclusivo con la multiplataforma